Si hablamos de ilustración, hay dos modelos de ilustración. El que más nos ha afectado, más influido a los españoles, es el modelo francés, enciclopedista. Pero podemos hablar de otros dos modelos más empíricos, el británico y el alemán. ¿No estabas atenta? Claro. El francés tiene que ver con la acumulación de información, de datos. El alemán y el inglés son, digamos, conceptos empíricos. Es el conocimiento a través de la experiencia y de la experimentación. Uno confía en el aspecto más intelectual y en otro más operativo. ¿Cómo afecta esto a quien busca un conocimiento de índole espiritual trascendente? Bueno, hace mucho recibí un archivo con libros, ¿no? PDF y tal. Normalmente siempre tenemos en nuestro ordenador un montón de libros que vamos cogiendo porque nos interesa y otros porque nos los envían, porque se consideran interesantes y hay quien lo comparte. Tenemos más literatura, tenemos más libros de los que se pueden leer y lo digo yo que he escrito 2 libros de ese tema, de esos temas. Bueno, uno, el de tradición y conciencia, que es más de carácter iniciático y esotérico, y el de este último más de tipo espiritualista. Sí, yo he escrito 2 libros y sin embargo digo que existen más libros de los que se pueden leer. Es verdad. Sí. Confiamos en la acumulación de datos, nuestra trascendencia espiritual. También confiamos en la práctica, pero como buenos occidentales confiamos en la acumulación de datos, acumulación de información. Y eso provoca una cosa que se puede considerar como hambre intelectual. La persona muy pensante que entra en una especie de rueda sin fin de pensamientos circulares, genera un constante estar preguntándose siempre las mismas preguntas y necesito leer más para tener más conocimiento y necesito tal. Bueno, eso llega un momento en el que no lleva a ninguna parte. Hay que leer, hay que informarse, hay que tal, está muy bien. Pero hay algo en lo que yo me di cuenta, o menos, no sé, posiblemente esté equivocado, pero, o no, de que realmente el concepto, tanto inglés como alemán, de ilustración, está más en lo cierto que el concepto francés. El enciclopedismo tampoco lleva a ninguna parte. He conocido personas que no han leído casi nada, no han sido personas muy intelectuales y sin embargo tienen un sentido de la existencia, un sentido del ser, del estar, del cómo actuar en la vida, una reflexión basada en la vivencia que les ha permitido tener un conocimiento muy elevado a nivel espiritual. Entonces cuando uno se pregunta, bueno, ¿de qué sirve entonces la erudición? Cuando lo que se busca
es trascender espiritualmente. Bueno, no mucho. Aporta información, desde luego, que uno sirve pues para poder reflexionar. Yo hace tiempo que he dejado de tener esa hambre intelectual. Y estoy más por la labor de lo que llamo la liturgia de lo cotidiano. Como dijo Teresa de Ávila, ¿no? Dios también está entre los pucheros. Hay quien puede estar todo el día pensando que para dirigirse a Dios, para trascender espiritualmente, hay que estar todo el día en meditaciones, ejercicios espirituales, haciendo cosas de ese tipo. No, en realidad la vida nos pone en nuestro camino las experiencias que necesitamos para desarrollar una reflexión y una vivencia de carácter espiritual. Cosas sencillas, cualquier cosa sencilla nos puede dar la alegría de una pequeña enseñanza. Recuerdo un amigo, mi hermano, alguna vez acerca de ese tipo de cosas. Hablaba de cómo él, cuando limpiaba el jardín de las flores secas y tal, reflexionaba acerca de lo que significaba el simbolismo de lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo se convertía en un símbolo, algo tan sencillo como quitar del pequeño jardincito las flores secas que caían de los árboles. Lo cotidiano, la enseñanza de lo cotidiano, la liturgia de lo cotidiano, el hacer las cosas que hacemos normalmente y de ellas considerarlas una instrucción, una enseñanza, una experiencia útil. Porque muchas veces digo, bueno, si la vida tiene sentido, tiene un sentido trascendente, lo tiene tanto para las personas que llevan una vida... por aquí. Una vida, pues, este tipo intelectual, una vida, un obrero, un médico. O sea, todas las vidas tienen un sentido trascendente desde un punto de vista espiritualista. Esto lo explico en el libro de El invisible habitado. Y si toda la vida, desde el tipo de existencia más humilde a la más, digamos, elevada social, económicamente, tiene un sentido concreto, un sentido personal, está entonces la enseñanza no en la erudición, sino en la experiencia vital. Es ahí donde tenemos que observar y tenemos que aprender, y tenemos que estar atentos en lo cotidiano. Por supuesto que está muy bien leer, estudiar, pero hay que observar lo cotidiano. En lo cotidiano está la enseñanza que nos interesa, porque cada vida tiene un sentido concreto, único, personal, y la vida ya nos va proporcionando aquello en lo que nosotros debemos fijar. Ahora viene la pregunta, bueno, ¿y cómo sabemos entonces que el actuar correcto? Bueno, es el amor. El amor y como piedra de toque. Del amor surgen la compasión, del amor surge la fraternidad. El amor como piedra de toque, el amor es la medida. Cuando hacemos algo, cuando decimos algo, podemos preguntarnos, ¿hay amor en esto?
Cuando oímos algo o vemos que alguien ha hecho tal cosa, podemos preguntarnos, ¿hay amor en esto? La liturgia de lo cotidiano y el amor como medida. Y realmente, la erudición pierde importancia. Y lo sencillo se convierte en el mejor profesor. Fregar los platos, barrer, qué sé yo, limpiar el cuarto de baño. Lo que yo llamo la liturgia de lo cotidiano. Y a trabajar, y hacerlo bien, poner nuestra atención en aquello que hacemos, para procurar que aquello que hacemos esté bien hecho. Por eso quizás, aparte de que la masonería me decepcionó por muchas cosas, quizás a mí me cansaba porque estaba empezando ya a darle más importancia a esta liturgia de lo cotidiano que al cacareo de egos. Gente que cree saberlo todo, que cree haber encontrado respuestas. Y realmente las respuestas que encontramos son nuestras propias especulaciones. Porque, como decían los antiguos, el símbolo se muestra, no se explica, porque cuando explicas un símbolo, lo que estás haciendo es especular en relación con el símbolo, pero no es sentido, es especulación. Por eso, lo mejor es orientar nuestro aprendizaje vital en lo que experimentamos en el día a día. Y bueno, pues eso es la idea, más o menos. ¿De qué sirve la erudición? Porque yo estoy cansado de gente que está siempre dándole vueltas a los mismos temas. El ser, es un concepto muy engañoso. Más que cansado, bueno, no cansado de las personas que piensan así, sino cansado de ese discurso, de ese pensamiento circular que nos lleva a estar dándole vueltas al tema del ser. El ser, cuando pensamos en el ser y le damos tanta importancia al ser, lo que estamos haciendo es poner de manifiesto nuestro ego. Yo quiero ser algo. Bueno, y si no somos nada, ¿qué importa? Más que ser, lo interesante es el qué hacer, qué hacemos a la vida, cómo hacemos las cosas, más que el saber qué hacemos. Claro, somos hijos de una cultura. Claro, no le dicen, bueno, conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, con aquello de conocerse a sí mismo implica pues que tenemos que averiguar qué somos, pero si eso es imposible. Y cuando una cosa no la sabemos y no la vamos a poder saber, simplemente es mejor dejarla estar y centrarnos en aquello que podemos saber, que es el análisis de lo que hacemos. Porque, ¿qué es lo que hago? Eso sí que lo puedo hacer. ¿Qué soy? Eso no lo sé, no lo podemos llegar a saber. Porque si imagínate que somos como lo que supongo que somos, seres espirituales encarnados en un cuerpo físico. Cuando muramos y recuperemos la memoria de ese ser
información que ahora no tenemos, seremos otra cosa. Y entonces, no sabemos qué somos. No sabemos.